Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya sabes, seguimos hablando sobre la democracia y en este caso vamos a hablar, voy a hacer la pregunta de ¿es Estados Unidos un ejemplo de democracia? Bueno, ya has visto lo que está pasando actualmente en Estados Unidos y para mí la pregunta es ¿por qué una persona se enfrenta directamente a la policía? Claro, cualquier persona actualmente, es decir, a nadie de muchos de nosotros no se nos ocurriría enfrentarnos directamente a la policía. Es decir, si te mandan subir al coche, pues directamente lo haces o te ponen una multa, lo que sea, pero no te enfrentas directamente a ellos, ¿no? Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay esa revelación, ¿no? Del poder, ¿no? Que no quieres obedecer lo que te dicen. Y un poco es eso, ¿no? Porque uno es el que manda y otro es el que obedece. Es decir, es el mismo, se puede decir que es el mismo engañabobos que tenemos aquí en España, ¿no? Es decir, estamos hablando del sistema representativo. Es decir, unos mandan y otros obedecen. Claro, después de la muerte de esta persona afroamericana, pues te das cuenta, pues ahí vienen más complicaciones. Es decir, ya no solo de la justicia, se quejan de la justicia, y de querer cambiar el sistema de gobierno que tienen allí en Estados Unidos. Es decir, ya en un principio ya existe esa confrontación de el que manda, del que obedece, y luego también esa confrontación del que del dictador, es decir, del que manda, a otro dictador, es decir, que quiere cambiar ese sistema de gobierno que está, es decir, quieren cambiar el poder para ponerse ellos, ¿no? Es decir, son luchas de ideologías, por así decirlo. Está claro que en Estados Unidos no hay esa, ¿cómo diría? Esa responsabilidad, ¿no? Que te ofrece una democracia. Es decir, si tú ves la enmienda de los Estados Unidos, la primera enmienda, es decir, tienen derecho a manifestarse, es decir, lo mismo que aquí en España, pero no tienen derecho a decidir. Tienen el típico sufragio, ¿no? Universal, o creo que lo llaman un sufragio racial, creo que he leído. Pero da igual, es decir, es exactamente lo mismo, es decir, no deja de ser una representación. Es decir, me da igual que sea un diputado de distrito, que sea un diputado del un edificio o mi vecino. Es decir, yo, por ejemplo, aquí tengo mi vecino al lado y no le conozco de nada. Es decir, porque tiene que ser una representación? Es decir, ahí es donde vienen todos los males, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, uno es el que manda y el otro es el que obedece. Ese es el problema. Por eso existen tantos conflictos, ¿no? Es decir, ya no solo es el que manda el problema, sino es que hay otros que también quieren ese poder, es decir, esa lucha de ideologías es lo que hay, ¿no? Luego ya no hablamos del racismo, es luego lo que pasaba en Suiza, ¿no? Lo que comenté, dice, si en Suiza se llama democracia directa, ¿por qué las mujeres no pudieron participar hasta 1971? ¿No? Pues en Estados Unidos pasa exactamente igual. Si la esclavitud se abolió hace más de 150 años, creo, ¿por qué no fue hasta 1965 salió la ley del voto para que los afroamericanos votaran, ¿no? Es una contradicción. Es decir, poner ejemplo de democracia de Estados Unidos es que no tiene sentido, es decir, es ridículo, porque no lo es. Es decir, no es ejemplo, es más bien el ejemplo de Estados Unidos es el ejemplo del capitalismo, es del triunfo del capitalismo. Eso sí que es cierto. Pero claro, en el triunfo del capitalismo, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues el que tiene más dinero es el que manda. Eso sí es la realidad, ¿no? Es decir, ese sueño americano dice que cualquier persona puede ser presidente. Sí, pero me parece que eso forma parte del engaño. Es decir, puedes ser presidente, pero te tiene que avalar bastante el capitalismo, es decir, el dinero. Es decir, es el dinero el que manda realmente, ¿no? Si tú tienes dinero, tú sí que puedes defender tus ideas. Pero si eres de una clase social baja o inferior o un estatus bajo, es decir, no vas a tener esa oportunidad, ¿eh? Igual puede ser un caso entre mil, pero vamos, que va a ser muy difícil. Es decir, siempre va a ser el dinero el que, el que mande ahí en Estados Unidos.
Y ya te digo, lo que está pasando actualmente allí, pues es el ejemplo claro. Es decir, el pueblo no tiene derecho a manifestarse, pero no a decidir, ¿no? Es que no tienen, es el mismo engañabobos que tenemos aquí en España. Eso es lo que realmente pasa. Por eso he puesto ahí el ejemplo de el que tiene más dinero es el que manda y el ejemplo es el de Trump, ¿no? Ya no entro si lo hace bien o si lo hace mal, eso ya ahí ya no entro. Pero es el ejemplo vivo. Es el que tiene dinero es el que manda. Y claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues, ¿qué crees que hay donde hay mucho dinero? ¿Qué crees que es lo que pasa? Pues donde hay mucho dinero, el problema es que va a haber corrupción. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Incluso hace poco he estado mirando en internet una lista de senadores, es decir, es enorme. Lo puedes ver ahí, lo puedes buscar ahí en internet. Una lista de senadores de la corrupción que ha habido, pues, y la verdad es que no he mirado más, pero puedes ver, seguramente si miro por diputados de distrito y todo eso, la corrupción debe ser enorme. Claro, es que es normal, es decir, donde hay dinero, es decir, es lo que hay, es corrupción. Y el sistema se basa en un sistema representativo, ese es el problema. Es decir, unos mandan y otros obedecen. Ese es el problema. El sistema representativo es un sistema opresor, dictatorial, ¿no? Que haya gente ahora actualmente en 2020 que estén poniendo de ejemplo a Estados Unidos como ejemplo de democracia es de lo más ridículo. Vamos, por lo menos es mi opinión, ¿eh? No sé la que tendrás tú, pero desde mi opinión es de lo más ridículo. Es decir, solo tienes que investigar un poco la historia americana, es decir, de Estados Unidos. Es ridículo, es decir, que salga la ley de derecho del voto en 1965, cuando fue hace más de 150 años, se abolió la esclavitud en la guerra de secesión de allí de Estados Unidos. Pues ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no fue hasta 1975 el derecho de los afroamericanos a votar? Es que no tiene sentido, ¿no? Es decir, que la gente ponga de ejemplo a Estados Unidos como ejemplo de democracia es desde luego ridículo, ridículo. Como mucho ejemplo, como ya he dicho, del capitalismo, del triunfo del capitalismo. Pero claro, eso conlleva una serie de cosas. Y ahí tienes un poco el ejemplo de lo que pasa, ¿no? Es decir, son manifestaciones, problemas, ya no solo delincuencia, es decir, se junta todo. Es igual un poco de que aquí, ¿no? La gente se queja de la justicia, pues en Estados Unidos precisamente pasa exactamente igual, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, ya te digo, el problema es ese enfrentamiento que hay entre luchas de ideologías y de poderes, del el que manda al que obedece. Ese es el problema, porque no hay una responsabilidad como pasaría en una democracia, que es el pueblo el que decide. Como el pueblo no decide nada, pues ahí tienes esa lucha, ahí tienes ese enfrentamiento y lo va a haber siempre. El sistema representativo le va a haber siempre. Pues nada, ahí dejo mi reflexión. Dejad si quieres en los comentarios tu postura. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, y recuerda, el poder le tienes que tener